Cordial saludo, estimados estudiantes. Yo soy Juliana Molano, su tutora. Me he demorado en hacer estos videos. Suelo hacerles estos videos y lastimosamente me he demorado este semestre. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros logremos identificar qué es lo que tenemos que hacer para esta fase número 2 y que con la que nosotros estamos realizando ya nuestra etnografía. Vamos a tener algunos pasos que se deben ir haciendo. De antemano, primero hay que comprender que el proceso de aprendizaje es eso, un proceso. Luego, las actividades no son para realizar 3 días antes del cierre de un trabajo con alegría y si acaso a veces media hora antes de cerrarse el plazo, porque eso no nos permite realmente una reflexión y entender qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es conocer nuestro curso. Ya supongo que ustedes han tenido tiempo para explorarlo, abordarlo, llevamos prácticamente la mitad del semestre. Yo quité las barras de la izquierda para poder ver mejor la pantalla, pero básicamente, así como ustedes van a ver las noticias a un lado, pues yo las tengo simplemente minimizadas. Aquí solo tengo mi panel de navegación y administración, pero y ustedes pueden hacer lo mismo, sobre todo cuando tienen computadores o portátiles como este, que son más pequeñas las pantallas. Tenemos 6 entornos, una información inicial, donde ustedes ya han visto que hay unas noticias, hay una agenda del curso, hay una presentación, etc. Tenemos también un entorno de conocimiento. Ya ustedes tuvieron que abordar la unidad 1 y ahora estamos abordando la unidad 2. Obviamente, miren que aquí tenemos unos documentos, unos libros, que son incluso muy cortos. Por ejemplo, ¿qué implica hacer etnografía? Para nosotros, este va a ser nuestro texto ahorita clave en esta fase 2. Para la fase 3 vamos a tener el de Introducción a la Música y Antropología, culinaria y cosmovisión. Para la fase 4 vamos a hablar de etnocentrismo y diversidad. Tenemos también un OVI, que es un objeto virtual de información desarrollado por el director del curso, Eric Marín. Tenemos unas referencias complementarias que serían muy bonitos si las ven. No, las complementarias no es, si me queda tiempo las miro, sino que son las que me complementan todo el trabajo. Por lo tanto, no es de carácter decidir o no es por gusto que las miren, sino que son obligatorias, sino que no es la bibliografía principal, es la complementaria. Entonces ustedes ya saben, la biblioteca a veces molesta. Para evitar que la biblioteca nos moleste y nos lleve fácilmente a nuestros documentos, lo más importante que podemos hacer ahí en ese caso es salir del campus, volver a ingresar al campus. Y eso es porque si llevamos mucho tiempo en él, pues entonces se cierra la sesión. Entonces aquí ya tenemos este de Patricio Guerrero, que implica hacer etnografía. Es de Ediciones Abya-Yala, que es ecuatoriano y tiene muchas cosas de antropología. Por si ustedes están interesados, pueden buscar por ese lado o muchas más cosas. Entonces tenemos este documento. Voy a intentar maximizarlo lo máximo posible para que podamos hacer un pequeño análisis de él. Entonces, la primera parte es que implica hacer etnografía, ¿no? Entonces, primero vamos a tener como una definición de qué es etnografía, cómo es esa complejidad que estamos viendo y analizando en ella.
para qué nos ha servido la etnografía y sus distintas orientaciones. Hay un autor que es muy interesante en la antropología contemporánea, que es Renato Rosaldo, que él realiza etnografías en distintos lados, es un gran teórico y habla mucho de la comprensión intercultural, en que nosotros estamos a la misma posición de la construcción del otro. Y ustedes, por ejemplo, cuando sean ingenieros y vayan a hacer un puente en la vereda de El Rincón Escondido, de Puerto Perdido, ahí en Rincón Escondido ustedes van a tener contacto con las personas que están ahí. Y muchas veces se van a tener que hacer una construcción del otro. Y si el otro no, ahorita estamos haciendo etnografía de nuestro propio barrio, pero podemos hacer las etnografías de un otro muy distinto al de nosotros, ¿no? Entonces, ese otro puede ser una comunidad, campesinos, indígenas, afro, rom, con mentalidades y formas de ser muy distintas, pero a la vez que yo construyo el otro, me construyo a mí misma, como objeto también de estudio y de propia reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, al conocer a otra persona, también somos modificados? Al conocer otra cultura, nuestra cultura también se modifica. Entonces es una comprensión intercultural en que nosotros también estamos con nuestra forma de ser y nuestro vuelo leyendo al otro. Entonces nosotros vamos a comprender es la etnografía como la forma en que yo me acerco a las comunidades de un modo de investigación. Hay distintas formas de hacer etnografía. Para algunos es la simple observación sin ninguna intervención, y fueron tal vez las etnografías que podrían hacer algunos conquistadores en América. Pero desde que la antropología se empieza a considerar como ciencia, ya se da cuenta que no hay ninguna observación sin afectar al que está siendo observado. Yo no sé si ustedes cuando van de visita a algún amigo a sus casas no cambian su forma de ser, por lo menos arreglan la casa y todo eso, entonces ya no está la casa como suele ser, ya no tiene el desorden. Si van a visita hacemos tinto, de resto nada. Si van a visita nos sentamos en la sala. Yo creo que almorzamos en el comedor. En el comedor realmente a veces no almorzamos todos sentados en cualquier mesita por ahí, en pie en la cocina, etcétera. Esas formas de ser cambian cuando somos observados. Entonces estamos hablando de una relación que estamos teniendo con el otro, con una observación participante, ¿no? Nosotros estamos afectando al otro y entonces si vamos a afectar, pues participemos todos, pues mediante el trabajo. Cuando yo voy de visita y la visita empieza a oler feo a los 3 días como los muertos, pues la visita es mejor que empiece a lavar la loza y a participar y dejar de estar chismoseando. Entonces ya empezamos a lavar la loza y nos vamos involucrando y nos damos cuenta que el otro lava la loza con una esponja biodegradable, el otro la lava con una versa, el otro la lava con un trapito. Hay distintas formas de lavar la loza, hay distintas formas de cocinar, hay distintas formas de hacer casas. Algunos viven en iglús, en chozas, en malocas, en apartamentos, en casas de 100 metros, 2 metros, de 45 metros, como los japoneses. Entonces hay distintas formas también en que construimos nuestro territorio. Es distinto. Ya cuando yo salgo de mi barrio, yo ya veo que es una cosa distinta. Cuando yo salgo de mi vereda y llego al pueblo, ya es diferente. Entonces, esas diferencias yo las tengo que estar mirando también desde la participación. ¿Cuál es la mejor manera para que yo comprenda las actividades que se hacen en la vereda? Pues levantarse temprano e ir a ordeñar con los señores de la vereda. Esa es la mejor manera. Bueno, pues ahí también se nos plantea otro problema y es la autoridad etnográfica. El etnógrafo como muy blanco y como comúnmente occidental, ingeniero de la UNAD, graduado de la UNAD,
sociólogos, comunicadores de grados de la UNAD, licenciados, ya tienen una autoridad frente al otro. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos también esa autoridad y ese creernos la voz que tiene el poder? Y desde una perspectiva política, pues nosotros ya vamos sentando una forma de nosotros escribir y hablar. Ahora, la idea es que nosotros vamos a perder nuestra forma y manera de ser, sino que sea expresado y puesto en el tapete. Que yo diga, mire, yo voy a hacer esta descripción puesta desde la visión de Juliana Molano, tutora de la UNAD, y va a ser distinta a la observación a la que realice Pepito Pérez, ingeniero de la Universidad Autónoma, distinta a la de otras personas. Entonces hay como distintas formas de hacer antropología porque son formas diferentes de ver el mundo y de relacionarse con el otro, ¿no? También tenemos una manera de poder relacionarnos con el otro cuando le damos la voz, la palabra, para que el otro nos relate. Ese darle la voz al otro no solo es en la obtención de los datos, sino también en la forma en que se escribe el informe final, etc. Eso va a ser temas bastante de hilar más fino en antropología, pero básicamente esta lectura nos va a llevar por las diferentes formas de hacer etnografía reflexiva, crítica, etnografía connotativa, que ya tiene que ver con las dimensiones simbólicas del ser, del territorio, las distintas miradas de análisis que tenemos que tener de la realidad. Miren que acá no estamos simplemente observando o describiendo, sino que ya estamos implementando métodos de investigación cualitativos y que esos métodos de investigación pues nos va a remitir obviamente a cómo acceder a la información. Al acceder a esa información, yo lo voy a hacer suponiendo unas hipótesis, aplicando unas técnicas y luego analizando esos datos. Ustedes viven en sus territorios, han vivido por mucho tiempo. Algunos, sus familias pueden llegar desde ahí, cantidades, o pueden llegar nada más 1, 2, 3 meses, tal vez uno, incluso viajan mucho y me han escrito y me han dicho, lo que pasa es que estoy aquí de permiso, de visita, porque soy militar, y sobre ese espacio muy pequeño de tiempo hacen su observación. Y tienen ya de por sí un conocimiento, ya de por sí, cuando yo digo es que yo estoy en Tauramena, ya se me hace una construcción, un imaginario, y ya tengo ahí una hipótesis. Obviamente hay hipótesis mucho más elaboradas cuando llevamos viviendo 30 años en el mismo barrio de Bogotá, o de Medellín o de Cali, llevamos el mismo barrio. Entonces si yo llevo 30 años viviendo en mi barrio, pues lo conozco al dedillo. Entonces esas hipótesis de poblamiento y dónde quedan las cosas son mucho más elaboradas de si llevo un mes viviendo en Tauramena, Arauca. En ese sentido, esa es una primera manera de abordar la información, pero de ahí tenemos que llenarnos más. Un siguiente nivel de información son los datos que nosotros de forma cualitativa podemos recoger. ¿Cuáles son? Una primera manera es el dibujo. El dibujo a mano es diferente al dibujo que podemos hacer en el computador y solo equiparable si tenemos una tabla de dibujo digital. Como yo sé que el 99% de ustedes no tienen una tabla de dibujo digital, entonces por eso se solicita que el dibujo sea a mano. El dibujo a mano, no pegando dibujitos o cositas o pegando fotos, sino que el dibujo a mano nos permite un acercamiento y un recuerdo de lo que está alrededor, de lo que estamos observando. Nosotros podemos tener unas
técnicas. Una de esas técnicas es la cartografía. En esta cartografía nosotros podemos acercarnos al otro pidiéndole que nos dibujen. Hasta aquí va a ir este artículo. Entonces, la siguiente es pedirnos que nos dibujen. Yo quiero mostrarles un dibujo mío. Un dibujo mío. Este es mi mapa del barrio Belén. Este barrio comienza a fundarse a finales del siglo XIX, era una antigua hacienda, se llamaba la Hacienda Armenderos. En épocas de colonia solo hay una referencia de la ermita de Belén, o sea, su construcción fue más o menos en 1700, la construcción de la ermita de Belén. Hay una referencia hacia finales del siglo XVIII, de un 17, 18, me acuerdo muy bien, de un cementerio laico, el primer cementerio laico que hubo en el país, por supuesto, que fue inaugurado por una persona que cometió pues un crimen atroz y que fue condenado a muerte, pero él, para evitar la pena de muerte, decidió suicidarse. Como es suicida, no podía estar en los cementerios sagrados, y hay una referencia de un cementerio entonces que quedaba al suroriente de la ermita de Belén, en las afueras de Bogotá. Yo calculo por esta existencia que tal vez aquí voy a intentar dibujar aquí en esa línea que está marcándose, de esa diagonal, y es una calle diagonal, más o menos por ahí debe existir ese cementerio. Encuentro que ya obviamente no existe, se quedó una fantasía. De ese cementerio se llamaba Tapes de Pilatos, y tal vez por eso para nosotros hacer una pilatuna es tan significativo, no algo peyorativo. No solo eres el pillo, eres el pillo malandro, ¿no? Esto eran las afueras del barrio de Bogotá, porque Bogotá se terminaba acá, donde pasa el río Rumichaca. Más abajo se llama el río San Agustín, y hoy es la calle Séptima, es decir, quedaba 2 cuadras a las afueras de Bogotá. Hoy por hoy, pues las afueras de Bogotá se localizan 200 cuadras más lejos, 220 cuadras más lejos, hacia Soacha o hacia el norte de Bogotá, no sé. Este es el río Rumichaca, esta parte verde, hoy es una avenida, la avenida Séptima. Esta es la calle Sexta B, y aquí más o menos, donde voy a dibujar, va la avenida Sexta. Es decir, que mi barrio ahora queda entre 2 avenidas, la Séptima y la Sexta, y entre esas hay pues varias cuadras alargadas. Como lo más antiguo es la ermita de Belén o iglesia de Belén, pues es lo más importante. Y fíjense que sin pensarlo lo dibujé gigantesca, ¿no? Esta iglesia, esta de aquí. Esta de aquí. No sé si se está viendo el cursor en el video. ¡Uy, qué pena! Pero más o menos ahí se ve, esa es la iglesia. Voy a agrandar un poco más. Ahí está marcada por un número 1, y ahorita les digo qué significan esos números para mí. Y la parte naranja, el color naranja, es la calle principal. Como es es un barrio tradicional, pues hay diversas construcciones de distinto tipo. Hay desde finales de la iglesia. Así es. Pues mi dibujo, como pueden darse cuenta, es bastante malo, pero intenta parecer.
Quiero también mostrarles acá, estas son la diagonal que les estaba mostrando. Si se fijan, hay casas de 2 aguas, techos que todavía son coloniales, pero se han transformado por construcciones pues muy populares, incluso muy de arte popular, bastante feas a mi gusto, y para los arquitectos, aunque para sus moradores son muy bonitas. Entonces aquí podemos ver otro espacio. Si pueden ver, hay casas de techos de 2 aguas mezcladas por construcciones de 3 pisos en bloque, muy popular. Se ha vuelto un barrio bastante popular, ¿no? Entonces mi barrio, que lo estamos viendo aquí, todavía conserva algunas calles empedradas. Son estos dibujos ahí como raros que hice. Esta es otra calle empedrada, que serían como elementos históricos que todavía hay junto con algunas casas, ¿no? Obviamente esta por ser la calle principal, pues tiene todo el comercio, pero quiero resaltar como algunas cosas que yo evidencié de mi barrio La Acera. Primero, la iglesia de Belén, el primer sector sagrado, ¿sí? No es el único. Tenemos Cristianos Unidos, la iglesia cuadrangular y los Testigos de Jehová, en tan solo 4 cuadras. Adicionalmente, pues tenemos muy cerca, hay una plaza de mercado con restaurantes en la plaza del mercado de Egipto. Obviamente está cerca la iglesia de Egipto, y si uno mira hacia el oriente, pues como lugares sagrados están todos los cerros de Bogotá, y lo más cercano va a ser La Peña, que es un cerro más pequeño, no es Monserrate o Guadalupe con sus grandes iglesias, sino este va a ser un cerro más pequeño, pero al que se va en romería, y es un punto bastante sagrado para todos nosotros. Tanto es que ahí como que se celebran como las cosas más importantes, La Peña, pero pues no alcanza a estar en mi dibujo de los lugares sagrados que yo encuentro. También obviamente tengo con rojo, si ven, marqué unos números. Entonces aquí está Plazoleta de Belén, porque ahí se reúne la gente y todos los domingos hay unos bazares. Marqué 3 en general porque hay unos bares en esta zona. Es la zona más conflictiva porque son los bares, las tiendas de Lichigo, todo el mundo se para ahí. Bueno, aquí es otro punto de encuentro que marqué como en la Casa de Belén. Sin embargo, hay varios grupos culturales que marqué acá, que no son de encuentro popular, sino que son más culturales, como Casa Ben y Bacatá. Y también hay casas de músico aquí que marqué. También en amarillo marqué otros lugares. Mi favorito se llama Postres Santa Fe. No hay nada más tradicional que Postres Santa Fe. Un segundo lugar, las panaderías que queda acá. También marqué algunas aquí y aquí, que es como la zona de tiendas de Lichigo. Acá abajo quedan los restaurantes. Aquí en esta esquina también muy tradicionales para los taxistas, unos restaurantes. En esta zona de aquí también hay tiendas de Lichigo, así en esta parte, además porque se complementa con la plaza de mercado que queda aquí. Aquí también hay otra panadería, como los lugares más importantes de mi barrio. Bueno, ahí les presento mi barrio, y quiero que miremos la guía de actividades nuevamente. Eso se llama Lupe, la verdad es. Miremos la guía de actividades. Entonces vamos a acercarnos a nuestro territorio
a describirlo desde una perspectiva etnográfica, esas dinámicas socioculturales de nuestro territorio cotidiano, donde nosotros vivimos, trabajamos, etc. Y vamos a hacer 3 pasos. El primero ya lo entregaron una gran mayoría, que es la cartografía social. Quienes no lo hayan entregado, por favor, entréguenlo. Les voy a bajar puntos, no les voy a valer lo mismo que los que entregaron muy a tiempo, pero es mejor un poco que nada. La cartografía social es el mapa que se debe hacer a mano, no se debe descargar imágenes en internet, puede tomar algunas fotografías, pero eso no significa que todo el mapa sea fotografías. O sea, yo puedo ponerle las fotos que les mostré, se las puedo poner a los lados. Y eso me servirá de apoyo, pero no es que el mapa sea solo fotografías. Tengo que mostrar en mi mapa los aspectos sociales, económicos, educativos y culturales de mi entorno. Por ejemplo, aquí en mi mapa, ahorita que me doy cuenta, me faltó hablar de un sitio que queda acá, que lo voy a pintar así en negro, que es el colegio alternativo de los chicos hippies de la Candelaria, y acá el colegio de las monjas, y por acá el colegio del barrio. Obviamente yo ya les había hablado de los sitios culturales, que son estos de aquí, el músico de mi barrio y la casa de Belén. Entonces, aspectos sociales, económicos, educativos y culturales de mi entorno. Entonces, siguiendo con la guía de actividades, ya hice la lectura de para qué implica hacer etnografía, la hicimos juntos, pero mentiras, ustedes tienen que hacerlas de la página 11 a la 21, lo que estuvimos hablando al principio, y a partir de esas referencias orientadoras es que yo les voy a contar. Entonces, ya les estaba mencionando, ¿no? Cuáles eran los lugares sagrados de mi barrio. Les puedo decir que hay unas prácticas rituales, entre ellos, por supuesto, las peregrinaciones de Semana Santa. En Egipto es muy tradicional y conocido la quema del diablo, el 6 de Reyes. Es muy, muy tradicional. Obviamente ya les conté que se va en misa y se va en procesión hasta la iglesia La Peña, que es más o menos unos 5 kilómetros, más, yo creo, unos 7 kilómetros en subida, pero ahí van todos los barrios como en una peregrinación a veces, en Semana Santa. Obviamente se arman grupos y se va a Guadalupe, se van a esos sitios rituales. Como todos los barrios tradicionales, tenemos otros cultos que son no solo católicos, sino también están cristianos, testigos de Jehová, que van de casa en casa todas las mañanas. Adicionalmente, por la cercanía a la Candelaria, hay muchos nuevos manifestaciones espirituales, no tanto religiosas como espirituales, que podría ser nuevas prácticas de yoga, por ejemplo, se celebra el Inti Raymi en los parques, que es el solsticio y el equinoccio, es el principio del año indígena. Y en la plaza de Bolívar, siempre que hay Inti Raymi, pues se celebra y van todos los grupos indígenas allá y se alcanza a escuchar los tambores. En mi lugar existen lugares importantes para la memoria colectiva. Les estaba contando del cementerio, o sea, ya sabemos que no existe, pero todavía quedan casas muy tradicionales, muy antiguas, pero pues ya les conté del cementerio y obviamente no les he contado del fantasma
de la diagonal. Como muchas historias de fantasmas, ¿no?, que hay en los pueblos, y este es un barrio pueblo. La música en mi comunidad es supremamente importante porque están todos los bares, por eso lo señalé. Y señalé también al músico. El músico trabaja con batuta y es maestro de música y enseña a los niños. Pero en las casas culturales es muy común que hayan cursos de música. Obviamente están los grupos de raperos, muy fuertes en mi barrio, y hacen trabajos muy chéveres. Pues muy cerca nació Gotas de Rap y toda la familia Abjala, ¿no? Esta música se escucha muy de vez en cuando. El rap, cada vez que pasa un muchacho como una parlante, y que pues yo le daría una donación para regalarle unos audífonos, pero no quería aceptarlos, pasan y toman y se les escucha todo el tiempo con su rap. Sin embargo, en fiestas, en ceremonias, también hay otros, están las presentaciones de los chicos de música, de batuta, y cotidianamente en los bares se escucha mucha música de despecho. Hay fiestas, ya les conté del 6 de Reyes y de los pasares que hace la iglesia. Ya les mostré la plazoleta de la iglesia. El 6 de Reyes pues se realiza el 6 de enero y los bazares se realizan prácticamente todos los domingos. También les conté del Inti Raymi, pero ese se celebra en la Plaza Bolívar, aunque se escucha. Les contaba de las actividades económicas que prevalecen en mi territorio. Les conté de Postres Santa Fe, los mejores postres de Bogotá. Les conté de las tiendas del Ichigo, de los comercios y de las panaderías. ¿Cómo afecta a mi comunidad? Pues resulta que no hay un empleo constante. Son tiendas que proveen muy pocos empleos, entonces la gente no trabaja en mi barrio, sale. No es un sitio de trabajo ni hay gran mano de obra. Sin embargo, sí se están presentando algunos problemas con el manejo de los desechos en las tiendas, porque pues en las cosas del Ichigo, la plaza de mercado, pues genera bastantes cantidades de basuras orgánicas y esas están siendo aprovechadas. Entonces se ha hecho unas soluciones. Les voy a contar como este ejercicio que es Rescatando el Pueblo Olvidado, y es el manejo de compost y de algunos elementos biodegradables para construir jardines verticales. Y nos hace pues el grupo que se llama Casa Bacatá. Esta es la página de la Fundación Gilberto Alzate, y entonces están contando, por ejemplo, cómo se hace. Aquí el presidente de la Junta es Joaquín Ramírez, entonces cómo hace Joaquín Ramírez todo el manejo del abono para hacer manejos de estos jardines verticales. Se han hecho junto con la comunidad, y que cada quien pues es responsable de eso. Se han invertido pues cosas de los estudiantes, y junto con él es Joaquín, entonces yo le podría pedir a él, por supuesto, o ya a estas señoras del barrio, pues les podría pedir mi segunda fase, que son las entrevistas. Ahí, bueno, la cartografía, como se pudieron dar cuenta, la hice a mano, da cuenta de los aspectos sociales. Yo no la copié de internet. No, miren que si yo busco en internet el mapa es supremamente distinto a lo que yo les estoy mostrando. No es una imagen satelital, no la copié del POD, sino que es mi mapa como yo lo veo, como yo estoy haciendo mi etnografía y para lo que yo quiero contar. Debe tener unas convenciones, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba yo hice esas convenciones. Lo que está en azul tiene unos números, lo que está en rojo y lo que está en amarillo. Ustedes lo pueden hacer
lo que tiene crucecita, redondito, puntico, cuadradito, triángulo, lo que tiene número, lo que tiene color, etcétera, son unos símbolos que nos ayudan a ubicarnos rápidamente. Así yo voy a ver de forma más ágil donde quedan como las cosas que estoy marcando en mi territorio. Yo les voy a pedir que por supuesto tengan su nombre, la fecha, etcétera, y lo suban en una foto con algún comentario inicial, pues todavía en nuestra etnografía. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer es realizar 2 entrevistas a 2 informantes. Obviamente yo no le voy a preguntar a quien no conoce el tema, le voy a preguntar a los que conocen del tema. Entonces voy a llamar a Joaquín, que es un amigo mío, y voy también a preguntarle a mi mamá, que ya ha vivido toda la vida acá. Le voy a preguntar tal vez al dueño de los postres, pero si el dueño de los postres no quiere salir en video, es mejor que yo busque a otra persona, o si sea el rapero del barrio, las señoras que siembran, al vendedor del ichigo. Miren que hay muchos actores sociales que me pueden dar cuenta de las diferentes temáticas que yo he hablado acá. Hay un formato de entrevista que está al final de esta guía, y ustedes siguiendo ese formato pues van a realizar su video y lo van a subir a YouTube. Obviamente puede durar 5 minutos, ojalá tengan piedad con esta pobre tutora que tiene 210 estudiantes más 50 datos de otra asignatura de carrera. Entonces y todos hacen videos en esa y en esta. Entonces tengan piedad, 5 por 200 estudiantes, nunca voy a terminar. Además son 2 entrevistas. Obviamente, si les dura 5 minutos y medio, 6 minutos, 7, listo. De resto yo les pido piedad, más que imponerles un número, les pido que por favor tengan piedad, que son 200 entrevistas, no sé, a 5 minutos voy a durar días viéndolas. Se publican en YouTube, es muy fácil publicarlas y se sube el link, se copian y pegan el link. Ese paso lo tenía que haber entregado el 21-27, al igual que con la cartografía. Bueno, no lo entregaron por alguna manera o algo así, listo, les voy a dar hasta el lunes, es decir, tienen este fin de semana para hacer su trabajo y presentarlo. Después, los que entreguen después del lunes, pues no les voy a bajar la nota, igual que con la cartografía, no vale lo mismo que los que trabajaron muy juiciosos. El último paso es reunir ese material recolectado. Miren que la información que aquí yo estoy abordando de mi observación y de las entrevistas me van a dar una perspectiva del territorio. Antes de esto, yo quiero que miremos el formato de entrevista que está aquí, porque es interesante que las miren. Están las recomendaciones. Entonces, 1, ¿desde cuándo vive usted aquí? Hay unas preguntas guiadas a la historia, que nos cuente de dónde viene, de dónde vive, quiénes fueron los primeros habitantes, cómo se construyeron estas casas. Por ejemplo, si Joaquín me va a contar tal vez de cómo llegó él en los últimos años haciendo trabajo comunitario, me va a contar de los jardines verticales, de la unión del barrio, me va a contar de que en su mayoría eran campesinos que migraron al centro de la ciudad, pero que ya vivían otros tradicionales viviendo ahí, ¿sí? Me va a contar que esas casas son grandísimas, que algunos son en adobe, otros están construyendo en bloque. Miren que yo ya les había contado eso. Hay unas dinámicas socioculturales, por supuesto,
Yo le puedo decir, bueno, y tú conoces aquí, hay una biblioteca, no, unas salas de concierto, no. Lo que hay son las casas comunitarias, entonces ahí vamos y hay unas reuniones, y hay una biblioteca, y hay un grupo de FAMI que es del ICBF. Hay unas creencias populares, sí, claro, entonces nosotros están todas las fiestas religiosas, están la memoria colectiva de nosotros con el cementerio que ya no existe, hay algún valor socioeconómico de cómo valoramos nuestro territorio, cuáles son las problemáticas socioculturales que nos están aquejando. Actualmente tenemos el problema que vivir en el centro cada vez es más costoso y a los que estamos viviendo aquí nos quieren sacar porque pues cerca se pueden hacer apartamentos de 300, 400 millones. Cuando se quita el CAN, que es el Centro Administrativo Nacional, se quita el CAN de la 26, todos los ministerios vuelven al centro y pues vivir en el centro vuelve a ser un negocio muy rentable, pero entonces todos los habitantes tradicionales nos están desplazando. Entonces yo le voy a hacer a Joaquín que me firme este consentimiento y lo pongo también en mis anexos. Esas son las problemáticas de mi barrio. Ahora, con todo eso que yo estoy recolectando, mire que es con eso, no con lo que yo me encuentro en internet o con lo que sé de primera mano, sino que con todo eso, con el mapa que he hecho, con las entrevistas, más lo que ya conozco en internet, es que yo construyo la siguiente parte. La siguiente parte metida de que es un escrito en primera persona, es mi etnografía. Y te debe dar cuenta de las formas en que está en ese territorio, cómo se ha construido ese territorio, no solo en la descripción, sino que no es solo la descripción que da Wikipedia, ¿no? Se fundó en 1850, tiene 3 cuadras de largo por 5 de largo, el clima es frío y queda a 2.600 metros de las alturas. No, es mucho más interesante desde su relato, ¿no? No tiene nada que ver con un relato de tipo promoción turística ni nada de eso, sino que es muy desde ustedes. Miren a ver cuál es la situación socioeconómica de su territorio, cuáles son esas problemáticas, cómo son el tipo de construcciones, cómo es la escuela, qué papel juega la escuela. Miren que hay distintos tipos de escuelas que miramos, la escuela hippie para los chicos de la Candelaria, la escuela de las monjas y la escuela de los chicos del barrio. Obviamente a las de las monjas no entra casi nadie, entonces la mayoría va a la escuela del barrio, a la popular. No hay casi escuelas, hay esa problemática, la problemática de los trabajadores, identificar si hay otras cosas. Esto se debe elaborar en primera persona, debe ser una perspectiva autobiográfica, por supuesto no se debe copiar para qué. Si es desde ustedes, nada sobre de web ni el plan de ordenamiento territorial, nada de eso, sino que es desde el recuerdo y desde el rescate cultural que estamos realizando. Echen una mirada, pues obviamente a las indicaciones de evaluación, ya saben que no se debe hacer plagio, cuáles son los 3 puntos, cómo se les evaluará. Además, los anexos de fotografías que están observando, la redacción y las normas y bibliografía de ser necesario, ¿no? Creo que eso es todo por ahora. Ya saben, se publica en el entorno de aprendizaje colaborativo y espero que este video les sirva también para hacer las correcciones de lo que ya están teniendo que entregar. Muchas gracias y cualquier pregunta por favor la pueden realizar a mi Skype ulamolano, a mi correo uliana.molano@una.co. El Skype es el más rápido. Muchas gracias.